Gracias, vicepresidente. No voy a sorprender a nadie afirmando que nuestro grupo parlamentario muestra su más contundente apoyo a esta iniciativa que, si prosperase, ojalá, aunque lo dudo, contribuiría a reparar, aunque tardíamente, el daño infinito ocasionado a estas víctimas a lo largo de décadas de negación y olvido impuesto. Se perdió una oportunidad de oro con la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, aunque, siendo realistas, dicha oportunidad nunca fue tal desde el momento en el que se aprobó en un contexto de mayoría absoluta del Partido Popular, cuya sensibilidad con este tema es bien conocida y se condensa en declaraciones de sus representantes y cargos públicos que me voy a permitir recordar, no sin pasar, lo digo sinceramente, mucha vergüenza ajena. Pablo Casado, por ejemplo, afirmaba en un mitin y entre risas que los de izquierda somos unos carcas porque estamos todo el día con la guerra del abuelo, con la fosa de no sé quién, con la memoria histórica. Manuel González Capón, alcalde de Baraya, Lugo, del Partido Popular, no tuvo empacho en afirmar que quienes fueron condenados a muerte será porque se lo merecían. Mayor Oreja, que calificó el franquismo como un periodo de extraordinaria placidez. Rafael Hernando, su portavoz en el Congreso, llegó a decir textualmente que algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo. Recuperar la memoria de unas víctimas y repararlas es, para el expresidente José María Aznar, remover tumbas y tirarse huesos a la cabeza. Mariano Rajoy no tiene claro que sea cierto que haya miles de españoles que no saben dónde están enterrados sus abuelos. Poco le importa al presidente que los expertos integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas opinen exactamente lo contrario. Y el mismo Mariano Rajoy se despachaba hace unos días con unas declaraciones diciendo que no sabía por qué le habían cambiado el nombre a la calle Salvador Moreno. Espero que alguno de su grupo parlamentario se lo haya explicado ya. Con este background ideológico no es extraño que desde 2011 no se haya destinado ni un solo euro, por ejemplo, a asegurar que puedan realizarse exhumaciones con todas las garantías del Estado. Claro, nos dicen que fue por la crisis. Cuando no había crisis y gobernaba el señor Aznar, se dieron más de 150.000 euros a la Fundación Francisco Franco de ayudas públicas. O sea que no es un tema de crisis, sino es un tema de voluntad política. Una cosa es reducirla, como hizo el Partido Socialista al inicio de la crisis, como antes su portavoz le achacaba, y otra es dar 0 euros y, además, vanagloriarse de ello, como hizo el señor Rajoy en un mitin. Ha habido algunos pasos de comunidades autónomas y municipios que han supuesto medidas de reconocimiento hacia las víctimas, pero han sido medidas fragmentadas y limitadas territorialmente, que además carecen de un marco normativo de carácter general en el país para su actuación. Por no hablar de las subvenciones para exhumaciones, que bien es sabido hace ya demasiados años que no se conceden, hasta el punto de que la exhumación, por ejemplo, reciente de Timoteo Mendieta fue sufragada por un sindicato noruego. El Gobierno español no quiere comisión de la verdad. Pues bien, según Amnistía Internacional, desde el año 1975 hasta el 2010, hay 40 países que han creado una comisión de la verdad para saber lo que ocurrió en sus hechos trágicos del pasado. Aquí en España, en cambio, se esperó 30 años para aprobar una tímida ley de memoria, y 40 años después de la transición democrática, la mayor parte de los muertos republicanos siguen en las cunetas de alrededor de 2.500 fosas comunes aún por exhumar. Además, miles de niños fueron robados y entregados a familias que apoyaban al régimen o al auxilio social sin que se haya realizado ninguna investigación oficial ni los niños hayan podido recuperar su identidad. Tampoco ha habido ninguna investigación sobre los alrededor de 400.000 presos políticos que fueron utilizados como trabajadores forzados, ni sobre las empresas que los emplearon. Las miles de personas que sufrieron torturas, malos tratos y detenciones continúan figurando como delincuentes para la justicia española, así como los que fueron ajusticiados por los franquistas durante la guerra y los primeros años de represión. Prácticamente ninguna de las recomendaciones del Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, ha sido aplicada por el Gobierno del señor Mariano Rajoy.
Y esto es una vergüenza para un país. ¿Con qué autoridad moral van ustedes a ocupar su silla en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuando incumplen sistemáticamente las recomendaciones de Naciones Unidas? Por tanto, ante este panorama y con la mayoría absoluta del partido insensible, porque de eso les hablaba el senador Bildarratz, no tengo la más mínima esperanza de que en esta Cámara se apruebe la toma en consideración de una ley que, sin embargo, viene exigida por todos y cada uno de los mecanismos internacionales de las Naciones Unidas que trabajan en materia de verdad, justicia y reparación. No tengo esperanza porque, sinceramente, señores del Partido Popular, ustedes no han entendido nada. Oyendo su discurso anterior y en el de la moción del Partido Socialista. Cuando pedimos verdad, solo estamos intentando que se investigue y, en su caso, reconozca que las cosas sucedieron de una determinada manera, que el olvido, si se quiere, sea una opción individual, pero desde luego nunca, como ha venido sugiriéndose, una obligación impuesta como la única salida posible, elevada además a la categoría de fundamento del actual Estado de Derecho. El término verdad, señora Ayala, lo que significa es que es un término utilizado por los organismos internacionales de derechos humanos. Pregúntele a ellos lo que significa verdad. No me salga aquí con historias de posverdad, ¿vale? Porque el término verdad es un término que utilizan las organizaciones de derechos humanos. Cuando pedimos justicia no pedimos venganza, ni nunca la hemos pedido. No pretendemos cadenas perpetuas ni ejecuciones compensatorias. Pretendemos que con las debidas garantías procesales se ponga fin a la impunidad. Cuando pedimos reparación no pedimos subvenciones, aunque es indiscutible que se necesitan recursos económicos para avanzar en la construcción de un relato completo y verdadero del franquismo. La reparación no solo pasa por dar dinero a determinadas personas desvinculando la indemnización del hecho que lo motivó. Cualquiera que alguna vez en su vida haya resultado ofendido por cualquier afrenta sabe de la infinita humillación que se siente si el responsable paga regañadientes sin reconocer los hechos y sin pedir perdón. Cualquiera sabe que es mucho más fácil perdonar cuando nos piden perdón. Ese lenguaje y esa sensibilidad que ustedes, si entienden cuando se habla de otras víctimas, es el que reclamamos para las víctimas del franquismo y es el que, a nuestro modo de ver, debería predicarse desde un Estado que se dice social y democrático de derecho, cuya función pedagógica en esta materia debería estar, como así ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, a la altura del drama y de la tragedia que vivimos. Y es que el mismísimo Ministerio de Justicia, aun reconociendo que no existe un censo oficial, sitúa el número de víctimas en torno a las 100.000 personas, cifra esta inferior a la que resulta de otras fuentes. Debemos superar el agravio comparativo respecto de otros colectivos de víctimas que sí han tenido un reconocimiento legal y una atención hacia su problemática. Todas, las víctimas del terrorismo, las víctimas de violencia de género y las del franquismo son víctimas conforme a la definición que se contiene en la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchas organizaciones y víctimas han expresado que se sienten como víctimas de segunda categoría, y así lo describe el informe de Naciones Unidas. Lo que es inasumible es que discriminemos víctimas en función de la identidad y de la ideología de los victimarios, y eso, nos guste o no, es lo que lleva haciéndose en España desde el año 1939. Nos hablan de la transición, pero lo que se hizo en aquel momento se hizo. Y estamos de acuerdo en lo que se hizo, pero es que han pasado 40 años, es que es hora ya de que afrontemos de una vez lo que pasó. No insistan en irse en lo que se firmó en aquel momento. Se firmó en aquel momento unas cosas por unas condiciones que había en ese momento, pero es que han pasado 40 años, ya es hora de que empecemos a discutir con calma de todo lo que pasó. Es por ello por lo que, aunque ya vamos tarde, una ley de protección y reconocimiento integral de las víctimas del franquismo es ya, entendemos, una exigencia improrrogable, que no queremos ser, como somos, una triste excepción en el contexto internacional continuamente reprobada por no querer afrontar nuestro pasado ni, por tanto, nuestro presente. No nos queda más que instar a todos los grupos a que apoyen esta toma de consideración, lo seguiré intentando, que hay cosas que enmendar
claro que sí, muchas, pero es hora de abordar una ley como esta. Pero, señora Muñoz, con su discurso, realmente se lo digo de corazón, usted ha insultado a muchas de sus víctimas, de las víctimas del franquismo, con ese discurso sobre las cuestiones técnicas, porque esta ley sale de ellos, sale de esas víctimas. Muchas gracias.